Feliz noche, feliz tarde, dependiendo de dónde estés conectado. Te doy la bienvenida a este webinar dedicado al aprendizaje acelerado, mi tema favorito. Bueno, ya llegamos a una nueva edición de estas sesiones que me entusiasman. Y el día de hoy, particularmente porque tiene que ver con algo técnico, con algo de la técnica del aprendizaje acelerado y cómo presentar los contenidos que son requeridos por nuestros socios de aprendizaje. Muchas veces nosotros tenemos muy claros los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos los tenemos bien estructurados, pero luego lo que ocurre es que tenemos una enorme cantidad de contenidos que tenemos que presentarle a nuestros socios de aprendizaje. Entonces, en este caso, nos corresponde a cada uno de nosotros el estudiar la manera como tenemos que realizar la experiencia de aprendizaje de tal manera de cumplir con los objetivos prometidos y también, bueno, escoger los contenidos que harán que nosotros podamos cumplir con esos objetivos. Les pido por favor a quienes están conectados por Zoom que apaguen sus micrófonos para evitar el ruido que llega a las demás redes, y estoy dándole la bienvenida a mi querido Rafael Rivero allá en Bogotá, Colombia. Mi querido Rafael, pues a quien le envío un gran abrazo. También en Colombia, allá en Riera, en Armenia, Colombia. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, muchas veces las experiencias de aprendizaje parecen inútiles, ¿verdad? ¿No te ha pasado que de pronto te invitaron a una experiencia de aprendizaje y, oye, tú cuando observas el nombre de la experiencia o los objetivos de la experiencia, tú dices, oye, esto me parece que es inútil, o que está pasado de moda o que está desactualizado? A mí, por ejemplo, me ha pasado que llego a una experiencia de aprendizaje y el contenido me parece viejo, me parece que es lo que llaman en algunos argot, lo llaman parecen refritos. A mí me gusta pensar siempre que cuando voy a una experiencia de aprendizaje, lo que voy a aprender es del siglo que viene, que a mí me interesa que sea lo más novedoso, lo último, lo más actualizado, que desafíe mis conocimientos actuales sobre el tema, o incluso que me suene que estoy en un ambiente que pone en compromiso lo que yo tenía por cierto. Me encanta cuando algo niega lo que yo conocía. Espero que a ti te pase lo mismo. Pero lo peor que puede pasar es que yo sienta que estoy perdiendo el tiempo sentado en un proceso de educación. Incluso me ha ocurrido con gente que son célebres, que son gente cuyo currículum son impactantes. Y de pronto yo digo, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿qué ocurre con esta persona que me hace sentir que lo que estoy haciendo me hace perder el tiempo? Como facilitadores, nosotros a la hora de observar a los socios de aprendizaje, como dicen, se ve la cara, pero nunca el corazón. Entonces, no importa si tienen cara de interés. El asunto no es si ellos tienen cara de interés. El asunto es que tengan interés. Es como, por ejemplo, se conecta mi querida Rebeca de Montes allá en Guatemala, y Alexandra Sevilla desde Ecuador. Y bueno, Rebeca acaba de tener a mi amigo querido Carlos Rosales allá en su ciudad, Guatemala. Y bueno,
una de las cosas que ocurre con Carlos es que lleva siempre lo más novedoso en los temas que él presenta. Alexandra me contaba que hoy estaba facilitando una experiencia de aprendizaje que le resultaba altamente novedosa. Y ese es el tipo de participante que me gusta que asistan a nuestros webinars. La comprensión del contenido por parte de los socios de aprendizaje dependen de la estructura de dicha experiencia. O sea, nosotros tenemos estructurada la experiencia de tal manera de satisfacer los objetivos prometidos. Pero en nuestro caso tenemos que garantizar que el contenido es el que necesitan los socios de aprendizaje para cumplir con los objetivos que les hemos presentado como posibles de alcanzar durante esa experiencia. Se dice que para ver si alguien aprendió, lo tienes que observar. Tienes que tener una conducta observable. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque luzca con cara de interés, así como me acuerdo de una historia que me contaban allá en Maracaibo, de alguien que compró un búho que se lo vendieron como si fuera un loro. Y bueno, ahora que se conecta Livia Rincón, capaz y se acuerda del cuento del búho que vendieron como loro. Y entonces la persona que compró el búho por loro, como a los 6 meses se consigue con el maracucho que se lo había vendido y le pregunta el maracucho de atrevido, le dice, ¿qué fue? ¿Ya el lorito habla? Y entonces él le contesta, no, pero pone una tensión bárbara. Entonces a veces vemos la cara de los socios de aprendizaje y lucen como atentos, lucen como si estuvieran interesados, pero nada más lejos de lo cierto. Le doy la bienvenida a mi querido Ernesto Llorens desde Toronto, Canadá, y a Alfredo Carrera desde Quito. Qué bueno, Olivia, que estás con nosotros también, Ernesto. A la hora de ordenar este contenido, lo hacemos con base en una estrategia. O sea, tenemos un tiempo determinado y ese tiempo debe permitir cumplir con los objetivos, y para eso escogemos los contenidos. Tenemos enormes cantidades de contenido y tenemos que escoger, y ahí el apego es el peor enemigo. Si yo me apego a los contenidos, es que esto tienen que saberlo, esto también tienen que saberlo, esto también tengo que ponerlo en nuestra experiencia. Llega un momento en que esa experiencia que estaba prevista para 4 horas tiene tanto contenido que pudiera haber durado 400 horas y no se ha acabado el contenido. Entonces, en este caso, nosotros escogemos soltar y solamente colocar dentro del el contenido que vamos a presentarle a nuestros socios de aprendizaje aquello que me garantiza la mayor cantidad de aprendizaje para cubrir los objetivos prometidos. O sea, está muy bien que pongamos contenidos que sean atractivos, es cierto, pero lo que debe ser es el contenido que es imprescindible que el socio de aprendizaje conozca para poder modificar su conducta después de la experiencia. El socio de aprendizaje llega con una conducta inicial, y esa conducta inicial nosotros tenemos que impactarla a través de las estrategias de aprendizaje de tal manera que el socio de aprendizaje logre modificar su conducta en el plazo que nos ha sido concedido para realizar la experiencia. A veces la experiencia dura varias semanas, a veces hasta varios meses, a veces hasta varios años. Pero por lo general eso no ocurre así. Por ejemplo, acabo de ver un vídeo de mi querido amigo Ernesto Mondelo, ahora que se conecta Víctor Roa desde Washington, y vi una experiencia de aprendizaje que estaba sucediendo que a mí me da la impresión que era una experiencia de aprendizaje breve. Entonces, a Víctor también le ocurre eso. A Víctor tiene que presentar experiencias de aprendizaje que están dedicadas a el área del proyecto, y esas experiencias de aprendizaje ocurren en un plazo breve, y él debe escoger cuál es el contenido que hace que el socio de aprendizaje modifique su conducta a la nueva conducta deseada
Y para eso el proceso de selección de contenido es vital. Podemos organizar el contenido de dos maneras. Una, de manera secuencial. O sea, presentar la experiencia de aprendizaje con un orden lógico. Algunos de los que me conocen saben que yo soy el menos lógico de los facilitadores que ellos conocen. Y es porque, bueno, si bien es cierto, tengo una formación originaria del área científica, una cosa es que yo disfrute en algunos momentos de una secuencia, de una rutina, pero en la experiencia de aprendizaje lo que me gusta es romper con la rutina. La secuencia, durante la presentación, tú sabes, tenemos la apertura, el desarrollo, la conclusión, el cierre y la evaluación. O sea, apertura, desarrollo, conclusión, cierre y evaluación. Esa es una secuencia en una experiencia de aprendizaje. Pero en el caso mío, a mí me gusta realizar la experiencia de forma no secuencial. Para mí es la manera natural de aprender. El socio de aprendizaje va tocándosele lo que le interesa. Voy tocando en la experiencia los temas según el interés. De hecho, cuando yo comienzo las experiencias de aprendizaje, reviso los objetivos que han sido prometidos para la experiencia y le pregunto a los socios de aprendizaje cuáles son los objetivos que ellos prefieren. Y cuando me dicen cuáles son los objetivos preferidos, yo voy dándole precedencia a aquello que atrae su interés. Por lo general, ellos no se interesan por lo que no conocen. O a veces no pasa eso, se interesan por lo que no conocen, pero tú sabes, me ocurre, por ejemplo, me viene a la memoria una experiencia de aprendizaje sobre mapas mentales. Y en una empresa donde la creatividad había sido anulada de forma casi cultural. O sea, las personas creativas e innovativas eran cercenadas, eran limitadas en grado superlativo. Y cuando llegamos con la experiencia de aprendizaje sobre mapas mentales, ellos estaban realmente molestos. O sea, ¿por qué los estaban haciendo perder el tiempo en aprender esto de los mapas mentales? Entonces nos tocó hacer la labor de venta y fuimos a los temas que a ellos les interesaban. Y así fuimos presentando las técnicas de tal manera de que ellos fueran tomándole interés al tema de los mapas mentales. Al final realizamos una gran cantidad de experiencias de aprendizaje sobre mapas mentales y los mapas mentales se hicieron culturales en esa organización. Y tuvimos mucho éxito con algo que era bastante novedoso no solamente para esa empresa, para el mundo empresarial. Entonces los mapas mentales eran muy novedosos. En este caso, por cierto, ahora que se conecta a Amado Urriola con esta sesión, me hace recordar algunas de esas experiencias que tuve junto con él en la empresa donde él trabaja o trabajaba, el uso de los mapas mentales. Entonces, al romper la secuencia lógica, me adapto a las necesidades del socio de aprendizaje y ellos lo sienten así. El facilitador le corresponde venderle a los socios de aprendizaje la importancia de los contenidos que el socio de aprendizaje deberá aprender para lograr que el socio de aprendizaje se mueva hacia la conducta deseada. Olvídate que porque tú eres una maravilla como facilitador o cualquiera que, tú sabes, se viste de Superman y vuela por encima del piso sexto, pues va a atraer a los socios de aprendizaje. El socio de aprendizaje actúa bajo su propia necesidad. La gente hace las cosas por sus propias razones, no por las tuyas. Entonces, busca cuáles son las razones que harían que ese socio de aprendizaje se interesara por cumplir los objetivos de esa experiencia. Y entonces, de la enorme bandeja de contenidos que tú posees para
completar ese objetivo, le vas entregando lo que a él le gustaría o a ella le gustaría aprender. En cierta forma es venderle la importancia y demostrar la necesidad. Por ejemplo, a mí me sorprende las cosas que ocurren en el mundo del mercadeo. ¿Quién se imagina a alguien hace 20 años devolviéndose a su casa a buscar un teléfono? Resulta que yo he visto personas manejar 1 hora de viaje porque se les quedó el teléfono en su casa. Esa necesidad no existía hace 25 años. No había necesidad de devolverse a buscar un teléfono. Eso era imposible. Las personas que tenían teléfono celular eran escasas. Ahora la tenencia de teléfono celular supera la cantidad de habitantes. Por ejemplo, ahora viviendo aquí en los Estados Unidos con esta terrible situación que se ha presentado entre los desastres naturales y los desastres causados por el hombre, tú ves necesidades que antes no existían. Hemos visto cómo va cambiando la conducta. Por ejemplo, hoy hablaba con una amiga que tiene su familia en Puerto Rico y que no había logrado todavía, imagínense, habiendo pasado tantos días después del segundo huracán, no había logrado comunicarse con su familia. Qué cosa tan extraordinariamente profunda. Oye, que en el pleno siglo XXI, con todos los teléfonos satelitales y toda la cantidad de herramientas de comunicación que tenemos, y resulta que ella, en casi 2 semanas que han ocurrido después del huracán María, no ha logrado comunicarse con su familia. Y ni siquiera decir que es una familia muy pobre, es una familia de clase media, pero no ha logrado hacerlo. Esa necesidad, si no hubiera ocurrido un evento tan desastroso como esa necesidad no hubiera aparecido. Entonces ahora ya están pensando en cómo van a superar esa dificultad que ha ocurrido en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, con el tema de la comunicación. Y ya hay gente captando esa necesidad y buscando soluciones. Pero salgámonos de ese tema que nos inquieta profundamente para irnos a los temas que estamos cultivando el día de hoy, que es el tema del contenido. A ver, Ayerin, ¿cómo vamos con las preguntas de parte del público? ¿Tenemos alguna pregunta de parte del público? Sí, tenemos una pregunta por aquí y es ¿cómo hacer cuando tenemos mucho contenido que cubrir y no tenemos tiempo? Tenemos mucho contenido que cubrir y no tenemos tiempo. Por cierto que aprovecho para saludar a mi querida Citlali Cravioto allá en México y a mi amiga Heidi Amezquita, que por cierto si se meten en mi Facebook, pueden verla con un presente que me hizo de esos que a mí me tocan el alma, me regaló unas hermosas flores sembradas, ya están aquí en mi casa y mostrando su belleza. Gracias por eso. El contenido no es lo importante. Lo importante es el objetivo. Por eso tú puedes tener, mira, lástima que no quiero producir un accidente aquí volteando, pero yo tengo sobre el tema de contenido, solamente el tema de contenido, tengo una colección de libros, de por lo menos hay 7 libros que tienen que ver con el tema solo de contenido. Pero a la hora de escoger el contenido que yo iba a presentar en esta media hora, lo puse todo en una sola hoja, en una sola página. Perdón, una sola página. ¿Por qué? Porque si yo caigo en la trampa de querer presentar todo el contenido que tengo sobre el tema de contenido en una experiencia de aprendizaje con aprendizaje acelerado, lo que va a pasar es que no voy a cumplir los objetivos prometidos. Entonces yo me concentro
en el objetivo y el contenido es subalterno. Ahí está la respuesta. No importa todos los contenidos que tú tengas, los contenidos que tú vas a presentar son los que se adecuan al tiempo que tú tienes para facilitar la experiencia de aprendizaje. Espero que esa respuesta te atraiga al resultado que esperas. Si no, me sigues escribiendo, con gusto te voy contestando. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Sí, lo que ya lo habías mencionado un poco, es decir, tú habías mencionado que el facilitador pues debe adaptarse a las necesidades del participante al momento de transmitir el contenido. Sin embargo, pues resulta muy complicado complacer a todos los participantes. ¿Qué ocurre cuando tengo 1, 2, 3 o X número de participantes que en definitiva y a pesar de todo lo que se ha implementado, no muestran interés por el contenido? No se interesan por lo que está ocurriendo y pareciera que están en un mundo aparte durante la experiencia de aprendizaje. En mi caso, yo tengo el profundo interés por lograr que cada uno de los socios de aprendizaje que asisten a mi experiencia se sientan motivados a aprender. Pero a veces ocurre que no sucede. Y tú sabes, decía creo que era mi abuelita, mi tata decía que nosotros no éramos morocotas, no éramos moneditas de oro para ser acuñados. Entonces, hay veces que tú no te queda otro remedio que, habiendo hecho todo lo que era posible para colaborar, para que un socio de aprendizaje se interesara, no lograrlo. Bueno, por eso yo trabajo en pareja, por lo menos. Y a veces trabajamos más de 2 facilitadores. Porque a veces tú, como facilitador, no tienes éxito con un socio de aprendizaje. Llega otra facilitadora u otro facilitador y ese es el que resuelve. Mi compadre Hugo Rafael Marichales era extraordinario a la hora de facilitar experiencia de aprendizaje donde asistían damas, donde asistían mujeres. A mí me costaba que me comprendieran, que entendieran, que yo me comunicara, que lograra transitar hacia el público femenino. En cambio, él, de forma mágica, con las metáforas, con sus cuentos, con su manera de ser, lograba transitar. Entonces, trabajamos en pareja. Yo he llegado a facilitar una experiencia de aprendizaje de formación de facilitadores con más de 10 facilitadores en sala. Entonces, si no funciona conmigo, funciona con otro o con otra. Pero, mira, aún así puede ocurrir que no pase. Bueno, en ese caso, tú te comprometes con el socio de aprendizaje a todo lo que puedas hacer para lograr que él aprenda. Si él decide que él no va a aprender, no lo puedes forzar. Cada quien debe saber y decidir qué aprende, cómo aprende. Entonces, en este caso es muy importante. Yo creo, dice Loir, que el contenido está relacionado con el interés del socio de aprendizaje y eso hace que el socio de aprendizaje esté ahí. Creo que el tema tiene que ver con el... Lástima que no puedo leer. Si tú puedes ver en el Facebook el resto del texto de Loir, te lo agradezco. No he podido conectarme con el Facebook. Sí, alguna dificultad. Entonces, en ese caso... sí, hay dificultades con el Facebook. Sí, después revisaré y completaré el tema que menciona Loir. ¿Qué técnicas utilizo yo para analizar los contenidos que voy a presentar? Yo recomiendo los mapas mentales, sin lugar a dudas. En mi caso, utilizo... con el estilo, dice Eloir. Gracias, Eloir. Qué bárbaro. Este muchacho es una maravilla. El estilo del facilitador. Así es. El estilo del facilitador. A veces ocurre que mi estilo no es el adecuado. Por eso trabajo con varios facilitadores. Qué bueno. Gracias, Eloir. Entonces, yo uso los mapas mentales. A veces hay experiencias de aprendizaje que lo logro plasmar en un solo mapa mental. Pero, por ejemplo, en el caso de formación de facilitadores, que por cierto lo vamos a dictar aquí en Germantown, Maryland, a partir del 4 de diciembre, del 4 al 8 de diciembre vamos a estar aquí en Germantown, Maryland, presentando formación de facilitadores aquí en mi casa de Germantown.
Ese es un programa especial que yo comencé cuando estaba con las dificultades de salud y bueno, me quedó el gustico de realizarlo aquí en mi casa, así que son más que invitados, por favor, rieguen la voz. Entonces, cuando yo facilito el programa de formación de facilitadores aquí en mi casa, en ese programa yo manejo alrededor de unos 16 mapas muy completos en donde tengo los guiones, tengo las tareas, tengo los mapas de ruta, tengo toda la experiencia de aprendizaje mostrada. También utilizo, aquí está Ernesto Lloren, que es un extraordinario facilitador, los mapas conceptuales de Novak. Utilizamos los mapas conceptuales de Novak. Y una técnica que se utiliza también en el mundo de los proyectos, que es el método de espina de pescado. Puedes buscar en internet y averiguar sobre el método de espina de pescado. Lo importante es determinar cuáles son los conceptos básicos que deben ser aprendidos. O sea, cuáles son los conceptos que de ninguna manera ese facilitador, ese socio de aprendizaje puede salir de esa sala sin conocer para dominar el tema que le estás presentando. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje acelerado, el tema de la sugestión, por ejemplo, sería un concepto vital. O sea, el socio de aprendizaje no va a formarse en aprendizaje acelerado sin conocer el concepto de sugestión y de sugetopedia y sugestología. Eso sería unos conceptos que son vitales en el mundo del aprendizaje acelerado. Entonces tendríamos que escoger cuáles son esos conceptos que son imprescindibles de ser aprendidos y cuáles son esas bases de aprendizaje que el socio de aprendizaje necesita reconocer, aprender para poder moverse. Dice Eloir, estoy de acuerdo y creo que podemos hacer un cuestionario previo a los socios de aprendizaje. Gracias, Eloir. De hecho, cuando las personas toman formación de facilitadores con nosotros les enviamos una evaluación previa de alrededor de 100 preguntas que buscamos que el socio de aprendizaje conteste antes de la experiencia y luego hacemos el análisis de esas respuestas y damos un diagnóstico con base en este instrumento que, por cierto, diseñó el equipo de Psicoconsult, esta empresa extraordinaria en Latinoamérica del área de psicometría, donde, por cierto, conocí a Ayerin, que está conmigo hoy en esta experiencia. Aprovecho para saludar a Elene Sokolova en Miami, Florida, que estamos muy contentos de que, como siempre, ella es de esas imperdibles de estar con nosotros. Gracias por eso. También lo analizamos, además de los conceptos, cuál es la audiencia que vamos a tener en esa sala, porque a veces ocurre que hay conceptos que necesitamos que el socio de aprendizaje aprenda. Por cierto, aquí Raúl inmediatamente dice, señores, el concepto más importante e imprescindible es trabajar. Cuidado con la palabra trabajo, Raúl, que viene del latín vulgar tripalio, que es el nombre de un instrumento de tortura. A mí el trabajo a veces no me gusta tanto como el aprendizaje. Se ríe el N del concepto de tripalio, del nombre de ese terrible instrumento de tortura que se llama tripalio. Entonces, yo decido la estructura con base en el tiempo en que vamos a contar y evitando con lo que yo llamo el síndrome del barco vacío. El síndrome del barco vacío. Y es que ese, por cierto, eso lo presentaba un autor del mundo de aprendizaje organizacional, el concepto del síndrome del barco vacío. Y es pensar que tú a los socios de aprendizaje le vas a poner dentro de sí todos los contenidos, como si ellos estuvieran vacíos. Decía Plutarco, si no me equivoco, decía que las personas no son barriles para ser llenados, sino velas para ser encendidas. Estoy casi seguro que fue Plutarco, pero dúdenlo, por favor. De todas maneras,
la frase tiene que ver con eso. Las personas no son recipientes ni barriles para ser llenados, sino velas para ser encendidas. Entonces, en mi caso, lo que yo busco es aquellos contenidos que puedan encender el interés del socio de aprendizaje por aprender más y mejor. La semana que viene seguiremos trabajando el tema de los contenidos y ver cómo el modelo de aprendizaje acelerado se instala desde este concepto de los contenidos en el aprendizaje acelerado. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes en la tarde de hoy. Nos vemos como siempre en el espejo.